Sí, quedó formulada la pregunta, señor Gatón, para ver su respuesta sobre esa propuesta, si es viable, si no es viable, si beneficia en cierta forma a la industria nacional, si esa mano de obra, mucho más barata, lógicamente, de haitianos en el sector nacional, puede influir en la mejoría de ambas partes. Bueno, la realidad es que si usted tiene a alguien que se va a trasladar de este lado de la isla, evidentemente que tarde o temprano terminará haciendo asentamiento. De que va a beneficiar, beneficia, porque mientras más haitianos reciban ingresos, mejor es el nivel de vida que tenemos en la isla. Es evidente. Bueno, el caso, para mí, lo más recomendable, en el caso de lo que hemos visto en Juana Méndez, o una mint, como le dicen en creol, con las zonas francas, los dominicanos que entran por un lado a la zona franca, los haitianos que entran por el otro lado, ha sido un buen experimento. Exacto. Hay grandes exportaciones. De hecho, el caso del acuerdo que yo les mencionaba a ustedes, el EPA, si Haití hubiese ratificado el EPA, desde esas zonas francas se estuviesen haciendo grandes exportaciones a Europa, algo que no ha interesado. Pero evidentemente que cualquier empresa que pueda instalarse va a ser beneficioso para ambos países, pero sin instalar las empresas de este lado, haciendo un recorrido. No sé si ustedes conocen un lugar que se llama Mencía, que está ubicado cerca de Pedernales. Eso fue un proyecto que se hizo hace muchos años para tener dominicanos viviendo en la zona, y cuando estuve por allí encuentro que una gran parte de la población es haitiana. Igual que en Sombrero. No te encontraste un dominicano. Igual que en El Corte, El Sombrero, para allá toda esa comunidad que son las franjas. Miren, hay una observación. Con la campaña política pasada, entre los demócratas, había un ex senador, Dodd, no sé si lo recuerdan, D-O-D. Dodd fue alguien que vivió en República Dominicana cuando estuvo en el Cuerpo de Paz. Sí. Y yo era de los que decía que ojalá y ese fuese el candidato demócrata. ¿Es el esposo de la señora que hizo el libro de los pajaritos en la República Dominicana? Anabelle. Creo que sí, creo que sí. Pero yo decía, bueno, este señor que vivió en República Dominicana, que conoce República Dominicana, a mí me interesa que gane más que Hillary Clinton, porque es una persona que conoce el país, y en diplomacia hay algo que se llama soft power, o poder blando, y una de las formas del poder blando es invitar a la gente al país, involucrarlo. Claro. Y ese señor le hizo una observación a alguien, que él regresó, él estuvo cerca de la frontera haciendo su pasantía del Cuerpo de Paz, y que lo que más le sorprendió a él cuando fue a ver a la señora que le arreglaba la ropa, donde la gente que él conocía, era la gran cantidad de haitianos residentes en el pueblo, que cuando él estuvo, no estaba. Entonces hay una realidad con su preocupación con el tema migratorio. Hasta en Villa Pajón, en Constanza, tenemos haitianos. Es decir, la geografía nacional completa, hay haitianos, sin tener que instalar las empresas en la zona fronteriza. Y muchos de ellos no llegan por carretera, por la autopista Duarte, son cruces y trillos y trechos en las lomas que ellos caminan desde allá y llegan ahí, igual que lo hacen hacia Jánico, hacia Sabana Iglesia, Juncalito, por la loma, por la serranía. Sí, porque es una cuestión de sobrevivencia, de ahí exacto, la necesidad de que en Haití, y nosotros debemos trabajar por ello. Por eso la recomendación de ese gran científico, Jared Diamond, de que República Dominicana tome el estandarte de demostrar, miren, la isla va a colapsar si no se toman las medidas del lugar, porque los haitianos tienen 300 kilómetros y pico de fronteras, y es una cuestión de sobrevivencia. Es lo que están haciendo los sirios, que están saliendo y yéndose a Europa. Es una dinámica del ser humano, y Haití tiene una pobreza, pero una pobreza absoluta que da miedo. Entonces, esto es lo que nosotros debemos tomar en consideración. Las iniciativas que se han tenido de parte de la comunidad internacional deben ser mejor enfocadas, menos discurso, y trabajar más en Haití por un proceso de institucionalización. Porque, señores, ¿por qué se está haciendo elecciones en Haití? Fueron los americanos, John Kerry, hubo una reunión incluso con Venezuela. ¿Por qué incluyeron a Venezuela?
porque Venezuela Tiene tiene una gran incidencia en Haití, y dicen, no, miren, vamos a arreglar para que este hombre llame a elecciones, porque no estaba en llamar a elecciones. ¿Por qué regresó Duvalier? ¿Por qué regresó Aristide a Haití? Es el interés político. Hay un elemento que se le critica a la diplomacia y se le critica a veces a los gobiernos, pero que no tomamos en consideración. Miren, hubo un organismo que se llamó la Liga de las Naciones, que colapsó, fracasó, no porque todo lo que se había hecho técnicamente desde el ámbito del derecho internacional no fuese bien realizado, sino por el interés político. Cuando las grandes potencias tienen interés político en algo, sale a camino el proyecto. Pero hay gente que en Haití ha visto una buena base. Por ejemplo, el sector minero. No importa la inestabilidad en Haití para hacer una inversión en una mina de oro, donde vemos el escándalo, porque sale del propio Estados Unidos, de quienes están involucrados en esa inversión. Y de los yacimientos que hay, que son los más grandes que hay. Ese es un elemento que yo siempre le digo a la gente, miren, es que el río Sama no es el río Potomac. Es decir, nosotros debemos tomar en consideración con quiénes jugamos, quiénes son en el ajedrez del planeta, quiénes somos cada cual. Iván, debemos terminar la entrevista, no tenemos tiempo para más. En un minuto, la repercusión de las elecciones de Haití en República Dominicana y en medio de un proceso de conversación. Sí, lo que esto puede hacer es debilitar los acuerdos que se lleven a cabo realmente, por un asunto de continuidad del Estado. Es decir, es difícil en Haití que pueda haber una continuidad de acuerdos. Siempre hemos referido que el gran problema con Haití es asegurarse, y eso lo ha comprobado el gobierno dominicano, de que lo que ellos se comprometen, lo cumplan. Las elecciones en Haití son favorables para la República Dominicana, porque esto va a amainar un poco los ímpetus que han surgido últimamente en Haití, como el caso incluso del presidente Aristide, que por primera vez sale de su refugio y da un discurso llamando a que voten por su candidato. Es decir, lo mejor que puede suceder en Haití es que hayan elecciones y que el gobierno se encamine a mejores senderos, el nuevo gobierno que pueda ser electo. ¿Alguna solución? No, es que no hay solución, porque el problema en Haití es que hay unos odios. Si gana el candidato de Aristide, yo me asusto. Hay unos odios que no han sido todavía resueltos, y las sociedades que se sustentan en los rencores, en los enfrentamientos, no pueden avanzar. Un ejemplo que dio Sudáfrica después del apartheid, y es lo que hizo grande a Mandela, fue decir, bueno, con el motor del odio y el rencor de lo que nos hicieron a nosotros los negros, no vamos a salir a camino. ¿Y valdrá la pena ir en 15 días a conversar con una agenda impuesta por aquel lado? Todo lo que sea beneficioso, no solamente para los haitianos, sino también para la comunidad internacional en su conjunto, porque hay que verlo así. República Dominicana es el eje desde donde la comunidad internacional puede ayudar en la estabilización de Haití. Vale la pena. Con un pueblo como el haitiano, que necesita que todos estemos atentos a él. Todos. Decía Elisa que ella se va a preocupar si gana el candidato de Aristide, se va a preocupar. Por eso debiésemos nosotros de incidir en las cosas que pasan en Haití, como lo hacen los americanos en otros países. No, yo lo que... No debiésemos de incidir. Miren, yo conozco al presidente Aristide, y es una persona encantadora, y es un hombre de muchas luces. Sí. Y entiendo que a veces han sido desproporcionados, e incluso hasta descontextualizados sus planteamientos. Lo que pasa es que nosotros como dominicanos hemos olvidado algo. Cada país ve su interés nacional, y hay que ver hasta qué punto cada uno de nosotros en su accionar cotidiano ha estado acorde al interés nacional. Siempre que usted escucha del lado de la gente de Lavalas, es el interés nacional, y nosotros aquí en República Dominicana lamentablemente
lo que vemos más es el interés propio. Y eso no es una crítica que yo hago gratuita, sino que ha sido la realidad. Sí, nosotros como país, cuando los demás defienden su espacio a uñas y dientes, nos sorprendemos. Pero ese es el rol que usted debe tener, el interés nacional. Usted le da vueltas para un acuerdo, siempre y cuando sea beneficioso para mi interés nacional. No importa que yo quede mal ante la comunidad internacional, pero quede bien con los míos. Interés nacional. De acuerdo. Gracias, Iván. Gracias por tu tiempo. Después hablamos de la crisis de los misiles, que no tenemos más tiempo. Sí, que quedó pendiente. Me quedó pendiente eso. Hacemos una pausa, no se muevan.